Francisco Prieto Moreno se titula como arquitecto en 1931, un año que va a ser muy fecundo desde el punto de vista cultural en España, pues estamos hablando de la España del primer tercio del siglo XX. Además, en ese mismo año se redacta la Carta de Atenas, que va a suponer y encarnar la modernidad en los nuevos criterios de restauración. Llega a la Alhambra en 1936, un año complejo en la historia de España, ya que estalla la Guerra Civil, lo que va a suponer en Prieto Moreno una evolución progresiva hacia la toma de conciencia sobre la importancia de la salvaguarda del patrimonio artístico. Comentar que al margen de ser arquitecto conservador de la Alhambra entre 1936 y 1978 va a desarrollar de modo paralelo su labor como arquitecto jefe de la séptima zona del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, teniendo el control sobre Almería, Granada, Jaén y Málaga. También es importante comentar que el estallido de la Guerra Civil decantará a Prieto Moreno por este interés hacia el patrimonio artístico, ya de no haberse desarrollado la contienda bélica, muy posiblemente se hubiera interesado por la disciplina urbanística. En este interés por el patrimonio histórico también tendrá mucho que ver su vinculación con su maestro y amigo Leopoldo Torres Galván. En la Alhambra estará, por tanto, más de 4 décadas, desarrollará una labor ingente y variada a pesar de la escasez de recursos económicos y técnicos. Destacar, por ejemplo, su visión de futuro ante el creciente turismo y su capacidad de adaptar el recinto monumental mediante nuevas infraestructuras, como es el caso de los nuevos museos en la Huerta de Fuentepeña o el tema del puente de conexión entre la Alhambra y el Generalife. También su apuesta por crear dentro del recinto monumental instalaciones museísticas, como el Museo de Bellas Artes en el Palacio de Carlos V. Prieto Moreno se supo acompañar de un equipo de trabajo muy cualificado, estamos hablando de una oficina técnica y de un servicio de obra, ya sea maestro de jardines, maestro de albañilería. También su apuesta por crear dentro del recinto monumental una serie de talleres artesanales a los que los aprendices se incorporaban a una edad muy temprana, y de este modo una apuesta de Prieto Moreno pues, por no perder el conocimiento de los oficios artesanales. En lo que respecta a su filosofía de restauración, pues es imposible valorar su trabajo en un criterio global de actuación, ya que adaptará la biografía de cada ámbito espacial a las necesidades de ésta, pero siempre va a prevalecer un deseo por una labor constante de conservación. Finalmente, comentar que la investigación sobre Prieto Moreno ha venido a cubrir una parte muy sustantiva en la historia del monumento, pues la crítica historiográfica del periodo democrático había dejado en el olvido, incluso había rechazado todo lo que eran los aspectos culturales relacionados con la guerra civil y la posguerra. Por ello era muy necesario llevar a cabo una recuperación y análisis en el contexto histórico de la época de las actuaciones de Prieto Moreno, para de este modo conseguir una lectura comprensible y actual del conjunto monumental de la Alhambra en general.